Estamos en Salud y Previsión 110, espacio de la producción de Revista 110, dirigido a temas de salud, a analizar a profundidad lo que son los asuntos nacionales con respecto a ese sector tan importante de lo que es la atención al ciudadano, ese servicio imprescindible que es la salud. Salud y Previsión 110, conducido por Horacio Montenegro y quien les habla Carlos Alonso, para Carivisión, Canal 26 de Claro y Altiz, 22 de Aster y La Voz del Trópico.online. Damos la bienvenida a nuestro coproductor desde Chile, Horacio Montenegro. Montenegro, ¿cómo te encuentras? Muchas gracias. Bien. Bienvenidos a nuestro programa. Sí, Montenegro, el panorama por acá, como hemos podido ver, está caracterizado por todo lo relacionado con los reclamos del Colegio Médico Dominicano y la incertidumbre de gente que pensó que iba a tener su servicio de salud asegurado por estar afiliado a una ARS que sorpresivamente puede estar entre las que los médicos deciden no aceptar por el reclamo de sus propuestas, mejores tarifas y lamentablemente el paciente es el que paga. ¿Cómo lo ves tú desde allá en tu condición de experto analista de seguridad social? Mire, la situación la encuentro bastante delicada. En este minuto, la crisis que vive República Dominicana en función de los reclamos eh, del gremio han puesto en jaque el sistema. No solamente el gremio médico está abordando desde una perspectiva, entre comillas, de no más ARS, sino que también están avanzando hacia no más AFP, o sea, dándole un golpe de lleno a la base del sistema de seguridad social. Eh, Aquí, desde mi punto de vista, va a ser muy necesaria la participación de los actores principales del sector, liderado por el gobierno, para poder buscar una solución, porque efectivamente las demandas que tienen los médicos son reales, la gran mayoría, eh, y esta distorsión y esta situación que existe en el sistema de salud es un tema que viene generado desde hace muchísimos años. Nosotros hemos tenido muchos entrevistados donde hemos abordado este tema y esta era de alguna manera, desde mi punto de vista, una crónica de una muerte anunciada. Y esto pareciera, guardando obviamente las proporciones, asemejándolo con lo que pasó aquí en Chile en el 2019, que hubo un estallido social eh, a nivel nacional, con la gente en la calle, donde demandaban, ¿cierto?, un sistema de salud más justo, más digno y un sistema de pensiones apropiado, ¿cierto? Y además se le suma el pilar de educación y seguridad. Yo lo comparo con lo que está pasando allá y esta pareciera ser un estallido social de alguna manera, entre comillas, intelectual, que nace desde el gremio médico y que hoy día tiene complicado el país, complicado a la institución de salud, llámese privada y estatal, y que de toda manera hay que buscar una salida apropiada porque aquí los únicos perjudicados o los más perjudicados más bien, son los usuarios, los afiliados a las ARS, que no van a tener ninguna opción de poder estar en un sistema normalizado mientras esta situación no se regularice. Ya los médicos anunciaron un paro total para todas las ARS para, para jueves y viernes. Entonces, el sistema es complejo, esperemos de que exista una cordura y que el gremio le dé una pausa para tener un proceso de transición, a ver si se logran efectivamente llegar a acuerdos donde se regularicen situaciones que desde mi punto de vista son solamente de orden jurídico normativo y nada más que eso. Bien, Montenegro,
Tenemos acá en el estudio a nuestro invitado de este programa, Salud y Previsión 110, quien es representante de una de las partes más importantes de lo que es el sistema de salud dominicano. Es el presidente de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados, ANDECLIP, el doctor Rafael Mena, a quien saludamos y le damos la bienvenida a este espacio Salud y Previsión 110. Comenzando con la primera pregunta, entonces, queremos conocer la posición de ANDECLIP con respecto a lo que es este conflicto actualmente, cómo podría estarles afectando en sus operaciones, el que no se esté recibiendo, primero saber si dentro de las clínicas privadas hay demasiada gente que no está dispuesta a darle atención a esas personas afiliadas a esa ARS en conflicto con los médicos. Buenas, ¿cómo está? Saludos, muchas gracias por la invitación nuevamente. Y oyendo lo que decía Horacio, tengo prácticamente que hacer algunas referencias a lo que hacía relacionado con su pregunta. Sí. Fíjense, ciertamente Horacio tiene razón en el sentido de que hace años que nosotros estamos participando en el Congreso de la República para la modificación de la Ley 8701 y quien les habla ha participado en más de 6 ocasiones y los resultados hasta ahora han sido nulos totalmente y no se ha hecho nada en lo absoluto. Por eso le digo que Horacio tiene razón en ese sentido. Con relación a lo que usted hace referencia, entienda la población que una cosa es la clínica como tal, sí, y otras son los médicos. A pesar de la uña y dedo que hay entre uno y otro, sí, pero es así desde el punto de vista, como por eso hago referencia a lo que decía Horacio, en el sentido de que es un problema inclusive jurídico y eso. Recuérdese que nosotros tenemos contratos con las ARS y que para poder suspender los servicios tenemos que darle por escrito que vamos a suspender esos servicios con antelación, porque de lo contrario, usted sabe, nos llevan a los tribunales y yo no le tengo que decir a usted lo que va a pasar, porque usted lo conoce tan bien como yo. Entonces ahí nosotros tenemos las de perder. Ahora, eso no quiere decir que nosotros, inclusive, no tenemos la mejor disposición de participar en las negociaciones para resolver el problema. El problema actual en este momento no quiere decir que sea inclusive el de la solución al problema, sino en este momento es el ajuste por inflación, que no todo el mundo sabe. Yo, sin embargo, lo he dicho aquí en este programa anteriormente, que el ajuste por inflación en salud es diferente al resto de la inflación general de la población. Inclusive, las autoridades competentes han admitido que la inflación en salud, en estos 20 años que tiene la Seguridad Social, es de un 105%. Y ustedes conocen que hace 3 años, en el tiempo en que el doctor Wilson Roa era el presidente del Colegio Médico y nosotros estábamos en la dirección de ANDECLIP, sí, se logró con las autoridades, sobre todo con el ministro de Trabajo de la época, que fue muy consecuente en ese problema, aumentar un 15% en 2 renglones nada más, que eso fue el de laboratorio y también el de las imágenes. Las imágenes son la radiografía, tomografía, esas cosas, no tiene nada que ver con asuntos religiosos. Entonces, si usted hace una simple relación aritmética, se da cuenta que nos deben un 90% y un 100% y un 105% en todo. Eso le iba a preguntar, el 105% acumulado en 20 años. Sí, pero nunca se ha hecho un ajuste por inflación. No, eso es lo que yo termino de decir, nada más. Ajá. Y por eso le estoy haciendo la aclaración,
porque precisamente esa reunión que se efectuará dentro de minutos. Sí, hay pendiente una reunión entre los actores del sistema. Es a petición nuestra, donde nosotros estamos solicitando que se ajuste, que sea una contradicción, diría ustedes. Sí. Nosotros estamos pidiendo que se cambie la ley, pero mientras tanto que se cumpla con la ley porque no se ha cumplido. Sí. O sea, aparenta una contradicción, pero no es contradicción. Es un asunto... Que haya una modificación, pero sin dejar de reconocer todas las cosas que no se han cumplido. Exactamente, que se cumpla la ley no haya borrón y cuenta vigente. nueva en cuanto a cuenta pendiente. No, nada de eso. Claro. Entonces, nosotros estamos solicitando eso. Y le puedo decir que, como eso se va a saber públicamente en cuestión de minutos, nosotros estamos solicitando que sea escalonado. Nosotros no somos locos, ni idiotas, ni nada de eso para saber que no nos van a aumentar un 105%. Y estamos pidiendo que se ajuste un 25% y que dentro de 3 o 4 meses se vuelva a renegociar la situación. Y entonces, esa es la petición nuestra. Si no se llega a un acuerdo en esa situación, también le puedo avanzar a ustedes que nosotros tenemos asamblea en los próximos días para decidir lo que ustedes señalaban hace un tanto, por eso les digo que ustedes lo estaban señalando, ¿a quién vamos a parar? Bueno, ¿a quién le vamos a parar? Bueno, Montenegro. Doctor Mena, la pregunta concreta para ir despejando algunas dudas. ¿Ustedes apoyan el movimiento del gremio, independiente de que las clínicas sigan entregando los servicios a las ARS, a los afiliados de la ARS? ¿Eso es así, cierto? Horacio, fíjate, nosotros tenemos intereses diferentes a los del gremio, como ustedes conocen muy bien de hace tantos años, porque tienen, yo creo que son 20 años también, o un poquito más, igual que nosotros en la lucha. Recuérdese que nosotros se nos ha aumentado la energía eléctrica en un 1000 y pico %. La seguridad hemos tenido que cubrirla de una manera que el gasto es terrible. Los gastos legales, es decir, la contratación de abogados, porque el sistema nos ha llevado a que con razón o sin razón estemos constantemente en los tribunales, y usted sabe que eso lleva un costo también. El asunto de la digitalización también lleva un costo terrible. Entonces, son asuntos diferentes que nosotros tenemos. Y recuérdese que en las clínicas trabajan unos 15.000 médicos. Y que nosotros tenemos 116 clínicas a nivel nacional y que son situaciones diferentes, que inclusive ustedes me han permitido expresar aquí en oportunidades anteriores que para nosotros hay una discriminación total con relación a lo que es el Estado, porque quien ha creado todo este problema es el Estado, como señalado. Pero yo les decía que lo que ustedes decían ahorita era todo ligado, era ligado. Quien ha creado este asunto, porque ¿quién creó la ley? ¿Quién la creó? Fue el Estado. Y uno la crearon y otro la promulgaron, pero el Estado, en fin y al cabo. ¿Y qué pasa con la situación? Que usted sabe que nosotros estamos en una situación de ventaja, porque ustedes conocen muy bien, porque inclusive ustedes lo han dicho, es que las situaciones de que esas instituciones están subsidiadas por el Estado y no pagan impuestos, al revés exactamente de todos nosotros. Entonces, fíjate, Horacio, la diferencia que nosotros tenemos con relación a eso. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no entendamos que lo que están pidiendo los colegas sea justo, pero tienen que entenderlo y ver cómo se resuelven los problemas, porque no se puede actuar con una relación de un anarquismo, un estado anárquico político. Anárquico no estoy diciendo narco, que se parece, mira. No, de ninguna manera, ¿no? Sí. No, pero... entonces, sí, pero de cierta forma, es decir, usted me hablaba, y quisiéramos, porque hay gente que piensa que hay una relación, el paciente común, la gente que va a la clínica, a veces no tiene la idea de cuál es la ligazón y los límites de las responsabilidades entre
el médico y la clínica donde da la consulta. Entonces, en esta lucha, en medio de este asunto, entonces, habiendo usted definido claramente la posición, ¿cuál es la mejor manera de que una decisión de los médicos de no dar servicio a quienes sean afiliados a ciertas ARS se lleve esa lucha sin perjudicar a la clínica? ¿Es posible? Vamos a estar ligados de alguna manera. Sí. Pero nosotros le hemos, o hasta ahora, como usted ha visto, le hemos brindado los servicios a los pacientes que van a la clínica. Sí. Y estabilizamos los pacientes que van a emergencia. Por ley tenemos que estabilizar los pacientes que van a emergencia. Nosotros no nos podemos negar a eso y nosotros lo tenemos que hacer. Ahora, una cosa diferente es una relación que tenga un médico con un paciente determinado en lo particular. Sí. Ese médico es el que decide. Si ese médico decide que no va a ver ese paciente, no tenemos nosotros nada que ver. Y si ese paciente va a la clínica y dice, denos nuestro servicio, nosotros tenemos que dárselo, excepto que hayamos tomado la medida que yo le decía hace un instante, en el sentido de que, fíjense, a la ARS Juan Pérez no le vamos a dar servicio. Pero eso es diferente. Y estamos tratando de evitar, de hacer que eso se evite. Porque no podemos dar tampoco, y no quisiera que se vaya a interpretar, que nosotros estamos pidiendo como mendigos, porque nosotros somos mendigos. Nosotros estamos exigiendo parte de nuestro trabajo y de nuestro derecho. Y a la vez estamos ligados a esa situación. Usted sabe que yo he sido, a veces se me ha querido cortar la cabeza, porque yo he dicho que, también ahí entro en contradicción con usted, de que lo económico está por encima de la salud. Y yo se lo voy a decir rápidamente. Usted puede comprar un medicamento, usted sin dinero, se le puede dar al paciente los medicamentos de emergencia que necesita, sin dinero, lo pueden ver sin luz, lo pueden ver sin aparato, lo pueden ver funcionando, lo pueden ver sin enfermera, lo pueden ver sin médico. ¿Y qué es eso? No, todo tiene un costo por dentro. Entonces, claro que sí. Bueno, doctor Montenegro, tenemos que hacer una pausita comercial. Entonces, en un instante vamos a estar de regreso conversando de muchos temas que nos quedan, de muchos asuntos que nos quedan pendientes relacionados con todo esto, con el doctor Rafael Mena. Vamos a la pausa. Tú sabes cuánto te cubre tu ARL todo el tiempo. Tu seguro laboral te cubre un 100%. Si un accidente en tu trabajo te viene a dañar el momento, tu seguro laboral te cubre un 100%. Si te chocan de camino a tu trabajo, oye esto, tu seguro laboral te cubre un 100%. Si te enfermas en tu trabajo, apréndete este mandamiento, tu seguro laboral te cubre un 100%. Señores, no es relajando, ustedes escucharon bien. En el trayecto a tu trabajo te cubrimos también. ¿Y quién paga ese seguro? Eso lo tiene toda la gente y lo paga tu empleador, o mejor dicho, tu jefe. Y yo sin pagar ni un peso, ¿cómo es que eso se mueve? Asegúrate que tu empresa esté afiliada a ARL. Tu salud 100%. Así cualquier es fotogénico, tu ARL te cubre todos tus gastos médicos. Y que esa ARL, ya te lo dijimos claro, es el seguro que te cubre por lo que pasa en tu trabajo. 100% real, 100 te cubre tu ARL. ¿Tú sabías? Pues ve y dile a la gente que tú quieres. 100% real, 100 te cubre tu ARL. ¿Tú sabías? Pues ve y dile a la gente que tú quieres. Centro de Atención Primaria, Especialidades y Diagnóstico, Salud Siglo XXI, con unidad de hemodiálisis, afiliación a las siguientes aseguradoras: SENASA subsidiado y contributivo, APS, Primera ARS Humano, Humanos Seguros, ARS Universal y ARS PALIC. Estamos ubicados en la carretera Las Palmas número 116, Plaza Anabel I en Herrera, Santo Domingo Oeste. 809-544-0909.
Seguimos con Rafael Mena, presidente de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados Andeclip, y con Horacio Montenegro, quien desde Chile nos tiene unas preguntas. Doctor, hemos escuchado la semana pasada al doctor Fulgencio Severino enarbolando la bandera no más ARS. Y según él, la idea del gremio es que desaparezcan las administradoras de riesgo de salud privada y que todo esto esté manejado desde el Estado. Mi pregunta a ustedes, ¿usted entiende que esa es la mejor solución para resolver esta crisis, que todo quede centralizado en una administración estatal, en especial sabiendo que no es, primero, el más eficiente administrador de recursos, y segundo, a nivel latinoamericano, pues no lo voy a circunscribir solamente a República Dominicana, los niveles de corrupción en el aparato estatal son bastante altos? Entonces la pregunta es, ¿usted cree que esa es la solución? ¿Cuál es la posición de Andeclip? ¿Andeclip también está en esa idea de no más ARS? Andeclip tiene los pies en la tierra y sabe que esa no fue una decisión ni siquiera del capital financiero dominicano, sino que esa fue una decisión del capital financiero internacional, que es el que decide, el que domina y el que manda en definitiva. Es más grande de lo que usted nos lo había dicho antes, o sea, vamos descubriéndolo cada vez más grande. Sí. A ver. Entonces, en consecuencia, había que confrontar el capital financiero internacional, y yo no sé si los chilenos pudieron hacerlo ahora con el nuevo cambio y en las elecciones que tuvieron. Ahora el licenciado Montenegro, que está allá, sabe mejor que yo esa situación, pero él sabe que eso es una decisión que no depende de nosotros, que para eso nosotros tendríamos que contar con un cambio de Estado, y yo no lo veo cerca, eso ni lo veo en estos momentos. ¿Y usted lo ve así? ¿O? No lo vemos así tampoco, no, las cosas. Sí. Pero doctor, todo para que cambie. Escúchame, Carlos, la pregunta concreta es, ¿usted entiende que la solución de este conflicto pasa porque toda la administración del sistema de salud esté, en este caso, como administrador de riesgo de salud o como seguro de salud, como se le quiera llamar, esté solamente centralizado en SENASA, que desaparezcan las ARS privadas del sistema? Es una pregunta muy difícil de yo contestarle con honestidad, porque los deseos propios míos no son los de la mayoría de nuestras instituciones, como usted sabe, todas las demás clínicas. Si yo le digo eso, no estoy autorizado, mi opinión personal no tiene nada que ver con el sentimiento de todas esas clínicas. Usted sabe muy bien que las clínicas, cuando le digan que van a desaparecer todas esas instituciones, pues no lo van a apoyar. Ahora, y que para eso, desde el punto de vista mío, tendría que haber un Estado conforme con esos pensamientos que usted señala, y que los respalde, porque que yo sepa, este Estado, o sea, el asunto de la seguridad ciudadana no tiene ni tribunales, ni ejército, ni policía, ni gobierno, que son en definitiva los que van a permitir que eso se lleve a cabo. En lo personal, en ese momento, es muy difícil. Si usted me pregunta a mí, yo diría que desapareciera todo, pero eso no es así. La pregunta que yo le hago, doctor, es muy importante, porque la sensación de la población frente a estas situaciones es que si desaparecen las ARS van a quedar de alguna manera desvalidos, ¿cierto? Y en manos de una institución pública que no necesariamente va a manejar de mejor manera los recursos, ¿cierto? Y la administración de su seguro. En especial cuando vienen cambios de gobierno, porque el Estado es uno solo, los gobiernos cambian, y en cada cambio de gobierno, ¿cierto?, hay líneas completamente distintas que no aseguran una continuidad de las gestiones que está haciendo el anterior gobierno cuando existe un cambio. Entonces, la situación es bien compleja. Doctor, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuál entiende usted ahora que son las soluciones para este conflicto, aparte del tema tarifario que usted ya lo mencionó? Porque lo que comenta también el gremio es que hay una serie de prestaciones que están fuera del catálogo y que no permiten que la cobertura sea integral, especialmente, por ejemplo, para algún tipo de cirugía
que la cobertura de seguro aborda solamente 2/3 del total del procedimiento. ¿Cuál es su opinión al respecto? Usted entenderá que yo estoy de acuerdo con que, y por eso le decía al inicio del programa, que sea revisado totalmente. Y de hecho, lo primero que hemos pedido eso en la República Dominicana, para contestarle a usted concretamente su pregunta, es que ciertamente eso debe ser revisado. Nosotros hemos dicho que se revise esa ley, la 8701, de la A a la Z. Tiene que ser revisado todo. Lo hemos dicho en oportunidades diferentes. Inclusive hemos dicho que el veto debe desaparecer, que nada más lo debe tener el presidente de la República el veto. Y que el mismo Colegio Médico Dominicano le hemos dicho que lo que hace es que está pintado ahí en la pared y que nosotros no estamos representados y que la ARS no estén representados. Yo estoy de acuerdo que estén representada la ARS y que estemos nosotros y que se discuta la situación democráticamente, porque que se apruebe de acuerdo a la mayoría. Entonces, eso hay que hacerlo de esa manera. Y eso si eso se hace de esa manera, se resolvería en parte o en mucha proporción lo que usted está preguntando ahora, porque usted entenderá que nosotros también estamos de acuerdo que no solamente un cirujano, sino eso, póngase en un intensivo. Usted sabe que un paciente en intensivo en un día consume lo que tiene, o en 3 días consume lo que tiene asignado por la ARS. Eso hay que modificarlo. Hasta sin estar en intensivo, solamente por una buena cantidad de análisis ya, y de imágenes se le lleva todo. Eso hay que modificarlo y hay que ver. Por eso la solución primaria y de verdad tiene que ser la modificación de la ley 8701. Ahora estamos pero en este momento, hoy en día, estamos en una situación precisamente de una emergencia. Entonces hay que resolver el problema de emergencia o de una urgencia, y hay que resolver eso. Pero no para que nos quedemos nada más con este problema que se resuelva, que aumentan eso. Eso no es la forma de resolver los problemas de lo que usted pregunta. La forma de resolver el problema es dedicándose a resolver las situaciones que usted está preguntando. Pero para eso tiene que estar abierta el diálogo y tiene que estar abierto las decisiones. Claro, de buscar soluciones integrales. Sí, claro. O sea, no es de la noche a la mañana que se va a resolver. No es resolviendo el problema de hoy. Eso, que te aumente, eso no. Eso es médicos, revisar los catálogos, servicios, laboratorio, imágenes. Todo. El personal de enfermería también, que todo tiene que revisarse. Todo, hay que dedicarse con paciencia, con honestidad, para tratar de resolver el problema. De una manera que no se dice que este es un sistema democrático. Doctor, hablando de sistema democrático, yo me imagino que usted ha tenido conversaciones con el ministro de Salud, con el presidente de la República o con la vicepresidenta de la República. ¿Cuál es la disposición del gobierno para poder tratar de resolver este problema y que puedan despachar el presidente reformas al Congreso, ¿cierto?, que esté orientada a solucionar estas situaciones que usted menciona? Todas las preguntas que Horacio, son terribles, son fuertes, es la que hace. Pero en definitivo yo le puedo decir que ciertamente nosotros hemos hablado con esas personalidades que le han mencionado y que se nos ha dicho, y nosotros le hemos manifestado parte de lo que hemos dicho aquí y se lo hemos dicho personalmente. Y la respuesta que hemos tenido es que sí, pero el resultado es el que usted conoce desde hace años. 0. Bueno, lamentablemente. Bueno, y en cuanto a la situación, si a usted le tocara estar junto con los médicos abiertamente, o sea, si fuera una manifestación conjunta entonces, ¿cuál sería el primer tema o el tema más importante que usted considera que debería ser llevado a una mesa de diálogo para las clínicas privadas? Además de, ¿por dónde andaríamos? Quizá a usted le resulte extraño, pero hay que concentrarse en los pacientes. Es lo lógico, porque es la razón de ser de las clínicas y de que los médicos también existan.
Pero, ¿qué parte de la atención a los pacientes? pacientes? Hay que ver cómo se puede beneficiar, o cómo se pueden beneficiar, quizás no sea la palabra adecuada, cómo se pueden resolver los problemas médicos que se le presenten a los pacientes, que el foco principal en la seguridad social sea el paciente y no el capital financiero, sino el paciente fundamentalmente. Esa es la manera que yo veo que se podría resolver un problema fundamental para la población dominicana. El Estado no va a poder deshacerse de la obligación, cualquier Estado no va a poder deshacerse de la obligación de que va a tener que atender a la gente, su gente, no puede hacerlo. Fíjense que hay aquí hay muchas aristas por donde uno tiene que señalar la situación. Y no es traído por los cabellos, sino por la realidad. Se ha dicho que aquí los hospitales, usted lo ha visto, y quizá Horacio en estos últimos tiempos, como ha estado fuera del país, no se da cuenta, que no hay de nada en los hospitales. Hay carencia de productos, de insumos para atender a los pacientes. Que no hay de nada. Sin embargo, nosotros no somos tan tontos como se nos quiere presentar. Usted sabe que los hospitales se están cogiendo para las parturientas haitianas. Y eso, entonces eso, ellos lo aceptan, las dominicanas protestan cuando van ahí, y usted sabe que hay que atenderlo diferente, sí. Pero ellos no, eso tiene su problema. Entonces, se ha descuidado, o se ha tratado de pasarse a otro sistema para favorecer en otra situación, lo cual es un conflicto serio que yo no sé si Horacio quisiera opinar con eso, sí, pero es así. Tratándose de la salud de un derecho universal, entonces, podríamos decir que quizás aquí se está dando esto de que hay una población que puede ser más privilegiada con la atención de distinta calidad a otra, dependiendo de, por ejemplo, que la clínica pública y la privada realmente todavía distan mucho de ofrecer una semejanza en la calidad de los servicios. No tenga usted duda de lo que está preguntando, porque las situaciones son situaciones de clase, y las clínicas y lo que se le presenta al paciente no escapa a ella, ni a ella, ni nadie escapa a esa situación. Todo es de clase. Pero usted también nos ha enseñado de que las clínicas, los centros públicos, aunque reciben mucho más fondos y facilidades que le permiten operar económicamente más estable que las clínicas privadas, eso no se refleja en la calidad del servicio muchas veces. Depende, porque por ejemplo, Plaza de la Salud, Sedimán y esas instituciones que nos pagan impuestos y reciben, por ejemplo, una cantidad extraordinaria de subsidios, cobran más que nosotros. Y le han arreglado todo, y le han concedido todos los instrumentos para hacer sus servicios, se los han dado todos. Y no solamente eso, sino que aquí en Santo Domingo, usted sabe que hay varias instituciones que están en esa situación. Inclusive usted lo ha mencionado, porque a mí me consta que usted lo ha mencionado. Bueno, está bien. Nos llegó el momento de hacer otra pausa, entonces vamos a volver dentro de un momentito con otros temas. Yo arranco. En Salud y Previsión 110. Horacio Montenegro desde Chile nos acompaña como es habitual y tiene las primeras preguntas para continuar conversando con el doctor Rafael Mena, presidente de Andeclip. Doctor, ¿cuál ha sido la respuesta? Porque yo también me imagino que he tenido acercamiento con Adimars y con ADAR para este conflicto. ¿Cuál es la posición de la ARS para resolver este problema o esta situación está tirante y es imposible
de llegar a algún tipo de acuerdo con las ARS, o están en disposición de poder resolver el conflicto? Le voy a contestar de lo que está pasando de la manera honesta que se ha hecho. Fíjese, algunas de las ERS que usted ha mencionado, ha hecho oferta de subir un 3% en algunas cosas y otras un 5%. Un 3%. Déjeme terminar. Usted entenderá que para nosotros eso es inaceptable. Eso nosotros no somos mendigos. Nosotros estamos exigiendo un derecho. Y en consecuencia, simplemente no lo aceptaremos, pase lo que pase. Bueno, pero Doctor, una propuesta así no se hace, cónchale, eso es un insulto. No, le estoy contestando a lo que me está diciendo. Sí, bueno, díganos, Montenegro. Sí, pero pase lo que pase, doctor, ¿en qué situación quedan los afiliados? ¿Quedan en completa indefensión? ¿Van a poder ustedes garantizar en este proceso la entrega de servicios, por ejemplo, en urgencia y en otras situaciones que requieran los afiliados cuando ingresen a las dependencias de las clínicas y centros médicos? Nosotros hasta ahora lo hemos hecho, hasta ahora, pero nosotros no le podemos decir lo que va a pasar, nosotros no lo podemos predecir, porque usted sabe que aquí en Santo Domingo muchas instituciones han tenido que cerrar su puerta, han desaparecido. Otras están con deuda, como decimos nosotros, hasta la coronilla, que no lo van a pagar, también van a tener que cerrar. Y nosotros no sabemos tampoco si esas clínicas van a tener que cerrar y desaparecer para que la decisión del Vaticano del 1993 se cumpla. A ver, ¿de cuál estamos hablando? Adiós, que en esa época fue que se hizo con el polaco, Juan XXIII, Juan Pablo II. Juan II, que se le hizo al capital financiero. Ustedes cogen los bancos y nosotros la salud. Nosotros lo sabemos. Dios mío. Convertir la salud en negocio. Pero, bueno, también uno se pregunta a veces si el copago que realmente dicen los médicos que eso es lo que le ayuda a compensar lo que las ARS no le pagan. Entonces, desde el punto de vista suyo como médico, más que como presidente de Andeclip, ¿es un mal necesario o es algo que también dentro de los planes debería pensarse en que sea suprimido y que todo ese dinero fuera en gran parte o una buena parte del pagado a los médicos por las ARS? Usted tiene que oír las dos campanas en ese sentido. Las ARS dicen que a ellos les conviene que eso se mantenga porque aleja el pedimento de los servicios innecesarios. Ok. Ese es el argumento de ellos. Pero el de nosotros es que un paciente que necesite realmente los servicios debe ser cubierto completo. Si usted tiene su hijo que es un prematuro o que hizo un problema pulmonar y que necesita un respirador, que necesita oxígeno y cuidados especiales 24 horas, tanto de enfermería como de médico, porque nada más un paciente que está en un intensivo no es uno que está en una sala común y corriente, porque tiene que estar médico ahí, porque usted no sabe lo que va a pasar en ese momento. Entonces, a ese paciente se le debe dar todas las facilidades, tratar de resolver el problema y que sea cubierto. O sea, son dos cosas diferentes. Doctor, las ARS, desde que yo tengo conocimiento, reclaman de la sobrefacturación que les generan las clínicas y los centros médicos y que eso distorsiona, ¿cierto? Y les genera un gasto irreal a las administradoras de riesgo de salud. ¿Qué responsabilidad tienen las clínicas y los centros médicos en esta sobrefacturación para que la gente que nos está viendo, cuando uno habla de sobrefacturación es cuando le cobran, ¿cierto?, los prestadores a la ARS medicamentos que no se usaron o procedimientos que no se hicieron?
y que no tienen de alguna manera un argumento técnico en función de la situación que está viviendo el paciente y por qué está ingresado en la clínica. Entonces, la pregunta la reitero, doctor, ¿cuál es la responsabilidad que usted entiende tienen las clínicas y los centros médicos respecto a esto llamado sobrefacturación y las glosas que están asociadas a ello? Bueno, precisamente en el tiempo que usted incidió aquí en la República Dominicana fue uno de los que se introdujo el término glosa, precisamente que nosotros no lo desconocíamos total, ese término. Y yo le pregunto si un médico a las 3 o a las 4 de la mañana piensa que un paciente necesita un electrocardiograma y que necesita sodio, calcio, potasio, bueno, análisis, porque la población quizás no entiende eso. Y se lo va a dejar de hacer. Y si ese médico se le indicó, ¿qué tiene que ver la clínica con eso? A menos que no haya una complicidad, ¿verdad? Pero yo no estoy preguntando eso. ¿Qué tiene que ver la clínica con eso, con que el médico le haga unas recomendaciones a un paciente que él piensa en este momento que lo está viendo y que lo necesita? Son dos cosas diferentes. La clínica no tiene nada que ver con eso. Al revés, ese asunto de la glosa que usted menciona, nosotros lucimos tontos, pero no somos tan tontos. Nosotros sabemos que eso lo que se hace con eso es financiar el sistema de salud que nosotros lo estamos haciendo. Es un crédito realmente que nosotros estamos dando. Usted sabe que son más de 60 días que se están dando. Sin embargo, nosotros tenemos que pagar antes. Le estamos dando un crédito a ese ARS. Y con ese asunto de la glosa, usted sabe que de alguna u otra manera la llevan a un 15 y un 18%. Nosotros, le decía por eso que no somos tantos, no sabemos que eso es un descuento. ¿Es un descuento? Doctor. Con otro nombre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No tenemos el poder para decirle a esas instituciones, mire, si ustedes hacen eso, ustedes van a desaparecer como RS. O sea, estamos en situaciones de minoría, tanto de poder como asunto económico, pero en parte eso es parte de esta lucha. Doctor, ¿usted entiende que con la potencial reforma que pueda existir para solucionar estos problemas, este tema de la sobrefacturación y glosa desaparecen o va a seguir en el tiempo y va a seguir generando una piedra en el zapato entre los prestadores y las ARS? Esa va a ser una contradicción que va a seguir. Ahora debe tratarse de eliminar o reducirse a la mínima expresión. Por ejemplo, una manera de que eso se pudiese reducir es que las ARS no sean las que paguen. Es un tema nuevo, pero es así. Sino que quien pague sea la tesorería de la Seguridad Social. Y que la ARS en un momento determinado tenga derecho a revisar ese récord. Y si es verdad que tiene razón, entonces que lo sancione al médico. Ahora, si no es verdad que la ARS pague los intereses que ha dejado de pagar. Sí, es una manera de resolver el problema que usted pregunta. ¿Y ese modelo dónde funciona? Bueno, yo lo estoy diciendo en la práctica. Yo lo estoy diciendo en la práctica, le estoy diciendo la realidad. Le estoy diciendo cómo usted me está haciendo una pregunta. Yo le estoy diciendo cómo eso se resolvería. Yo no le puedo preguntar a usted porque usted es el entrevistador. Pero yo le estoy diciendo que yo le aseguro que con eso se resuelve. ¿Usted está de acuerdo o no? Doctor Mena, una de las soluciones aspiraciones a las que alguna gente dicen, todos los que dicen, vamos a salir de las ARS, no más ARS, es que debería haber una ARS estatal y ya. Entonces, ¿cómo ve usted esa propuesta? ¿Cree usted que eso le agregaría soluciones y valor a lo que es el sistema de atención médica mediante seguridad social? No puede. En otros sistemas sí, pero en este sistema no. No puede haber una sola. En este sistema no puede haber una sola. No. Uno siempre tiene la inquietud de por qué no surgen más ARS. A veces una se funde con otra y quizás alguna desaparece, pero es que es como un negocio cerrado. Es como un mercado así como que realmente si es tan bueno que no admiten competencia ni dejan entrar más. Bueno,
Ustedes me hacen decir cosas que no tienen mucha No, que ver pero con estamos lo- en familia, venga, dígame. Sí, fíjese, eso no es un problema solamente de salud, es un problema del capital financiero. Sí. El capital financiero, el monopolio ha eliminado la libertad de competencia. Entonces, si es un monopolio, no puede haber libertad de competencia. Es un oligopolio. Muy bien, entonces. Doctor, y entonces, si estuviera en sus manos plantear una solución además de lo que es la revisión de tarifas, ¿qué usted añadiría? Primero, la revisión de tarifas y segundo, como señala Horacio, en el sentido de que hay que sentarse para corregir las distorsiones que tanto puede ocasionar la clínica, los prestadores, para que el paciente sea el que reciba los mayores beneficios, haciéndole saber al paciente que tiene que ajustarse a la situación real, que no puede estar inventando y que no puede estar creando situaciones falsas para que le hagan tal o cual cosa. Por ejemplo, yo conozco gente que se inventa que le hagan todos los análisis que son necesarios, y si el médico no se lo hace, tiene problemas. No, que deje que el médico sea que actúe. No, hágamelo todo, que mi seguro paga, no, tampoco. Pero Eso también no hay puede. médicos que dicen, ay, pero vamos a hacer tal cosa. Sí, pero también, eso le digo, que hay que buscar que buscar un estado de equilibrio, equidad, claro. porque yo conozco pacientes, y usted también, que dicen, hágamelo todo, que el seguro paga. Sí, es cierto. Muy bien. Entonces, es un problema. Yo no estoy planteando eso tampoco. No, claro. Montenegro tiene una pregunta final para usted, señor. Sí, doctor, para finalizar y agradecerle su presencia en nuestro programa, ¿cuál es su pronóstico de lo que va a suceder y cuál es el mensaje a la población? Estamos todos atentos, ¿cierto?, a esta crisis que existe en este minuto en el país. Yo le decía hace un instante que en asunto de media hora tenemos una reunión. ¿Hay una reunión? Con todos los actores del sistema, que precisamente nosotros contribuimos a que eso se llevara a cabo. No sé si al pasar Vamos a ver entonces qué puede, vamos a ver si al pasar cómo se dilucida todo este Sí, asunto, ¿verdad que sí? porque no tengo la información de que este programa se va a pasar sábado, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, si le hago cualquier avance de lo que va a pasar dentro de... No, podría quedar obsoleto, podría quedar obsoleto. Pero tampoco crea que se va a resolver muchas cosas, porque tanto es lo que hay por analizar y tanto por resolver, que aunque se resuelva una parte en este preciso momento, la discusión debe seguir. Yo lo que creo que según lo que hemos visto y lo que usted nos ha contado, la cosa sigue siendo así. Yo quisiera que no se lleve a cabo algo que ustedes conocen tan bien como yo. Que cuando usted quiere que una cosa no se haga, que le lleve una comisión. Exactamente. Gracias, Rafael Mena, doctor, presidente de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados, ANDECLIP. Montenegro desde Chile, muchas gracias, como siempre, por ayudarnos en la producción de este programa, por este esfuerzo que hacemos acá en Carivisión, Canal 26 de Claro y Altiz, 22 de Aster y La Voz del Trópico, por llevarles a ustedes lo más importante en cada momento, el sector salud.